La noche cae sobre la colina con olor a sal y cera recién pulida. La mansión respira por las ventanas entreabiertas y el corredor brilla bajo una lámpara que derrama un círculo de luz mansa sobre las baldosas. Lucía sube la escalera con un balde y un paño. Sus manos pequeñas trabajan con ritmo sereno. Aprende el pulso de cada peldaño y el susurro de cada puerta. Sabe cuándo una bisagra pide aceite y cuándo una ventana desea brisa. La casa tiene un idioma propio y ella empieza a entenderlo. Lucía llegó por recomendación de tía Concha. Trae una trenza oscura, zapatos cansados y una libreta de listas sencillas. Sal, jabón, fósforos, flores del jardín. La mayordoma le muestra la cocina y el cuarto del servicio. Le enseña dónde duermen los trapos y dónde descansan los cubiertos. Lucía agradece con una sonrisa pequeña. Habla poco, observa todo. Siente que la mansión está llena de voces y de silencios que no caben en ninguna repisa. En la biblioteca, Esteban y su esposa discuten. La madera oscura parece guardar cada sílaba. Isabel exige menos viajes. Esteban habla de la empresa, del trabajo, de los proveedores y de números que no esperan. Sus voces suben y bajan como olas. Lucía finge no escuchar. Pasa un paño sobre el mármol con delicadeza. Comprende que el matrimonio Vargas trata de sostener un orden que se resquebraja a la menor discusión. Julián regresa a la mansión después de 2 años. Viene con cuadernos de dibujo, una maleta ligera y una forma luminosa de mirar. Sus ojos traen ciudades por construir, puentes que parecen alas, plazas que respiran. Se detiene en la galería y contempla el mar. Dice que el horizonte es como una línea de arquitecto. La brisa le despeina el cabello y el sol le enciende la sonrisa. Lucía lo ve desde el corredor y baja la mirada con la mezcla de discreción y curiosidad de quien empieza una vida nueva. Una mañana de viento, Lucía abre las ventanas del comedor. Entra el olor de los naranjos y el sonido de las gaviotas. Esteban baja con el periódico bajo el brazo. Agradece en voz baja. En su gesto hay cansancio y una amabilidad antigua. Lucía le alcanza una taza. Él la sostiene con cuidado, como si un gesto sereno pudiera ordenar el resto del día. Por un instante la luz se posa en los ojos de ambos. Es un segundo sencillo. Nada se dice. Sin embargo, algo queda. Por la tarde, Julián se cruza con Lucía en el pasillo. Pide perdón por la tensión del hogar y por el ruido de la biblioteca. Ella responde que entiende, que las casas escuchan más de lo que la gente imagina. Él sonríe, deja un libro de arquitectura en la mesa de la cocina y le sugiere que lo abra cuando tenga tiempo y ganas. Lucía obedece a la curiosidad. Pasa las páginas con cuidado. Encuentra un edificio que parece flotar. Descubre un puente que se curva como un abrazo. Las imágenes le dejan una calma nueva y una pregunta encendida. La primera tormenta de la temporada llega con un trueno largo. La mansión se oscurece. Lucía enciende una vela y sube al despacho de Esteban para preguntarle si necesita algo. Él guarda sus lentes y agradece la luz. Hablan del olor de la tierra mojada y de la música de la radio. Esteban confiesa que en su juventud quiso navegar. Lucía cuenta que colecciona postales de puertos. La llama dibuja un círculo cálido en el aire. Sus miradas se sostienen un segundo más de lo prudente. No hay palabras de más, solo atención limpia. El silencio cae sin peso. Ambos saben que algo los eligió. Días después, Julián invita a Lucía a caminar hasta el acantilado. Dice que necesitan aire. Ella acepta. Caminan con pasos tranquilos. La bruma les moja el cabello. El viento les limpia la frente. Hablan de cosas simples. De cómo el pan huele mejor cuando se hornea temprano. De cómo las calles del pueblo cambian de color después de la lluvia. Julián describe una pasarela que unirá los miradores. Imagina una curva clara sobre el vacío. Lucía escucha con los ojos y con el pecho. La emoción le sube por la garganta. No sabe si es alegría o susto. Sabe que el día dobla una esquina. Así nace un cariño que al principio es una chispa. Julián deja notas en la cocina. Un dibujo pequeño. Un mapa de la playa. Una frase que dice mira esta página. Lucía responde con detalles discretos. Un vaso de agua a la hora justa. Una servilleta doblada con paciencia. Una flor escondida en el libro que él lee por las noches. La casa los observa en silencio. Esteban también cambia. Pone tangos suaves en la radio del despacho. Camina menos aprisa. Habla con voz más baja. Busca la compañía de Lucía para trámites sencillos. Una carta que firmar. Un sobre que enviar. Un archivo que ordenar. Entre ambos se arma una confianza que se sienta en la silla y respira. Una tarde de sol pálido, Julián conduce a Lucía al altillo. Allí guarda maquetas y cuadernos. El lugar huele a madera y a cola. Hay puentes en miniatura y edificios como cajas de música. Él le muestra una maqueta de la pasarela. Le explica cómo la luz entra por las barandas, cómo el viento dialoga con la curva. Lucía roza la maqueta con la yema de los dedos. Él tiembla un poco. Se miran como si el mundo fuese un cuarto más pequeño que su emoción.
Se toman de las manos. El primer beso llega como una promesa limpia. No hay urgencia. No hay palabra impropia. Hay un temblor que pide futuro. Otra noche de lluvia vuelve a apagar la mansión. Lucía sube al despacho con una vela y un termo. Esteban escucha la tormenta como si volviera a una edad más joven. Hablan de un viaje que no fue y de una canción que quedó en el aire. Lucía deja sobre la mesa una postal con un faro. Él la mira con gratitud. El beso que llega es distinto. No tiene prisa. No busca prueba. Es un abrigo verdadero. Es un acuerdo silencioso. La mano de Esteban se posa sobre la de Lucía con una delicadeza que sorprende. Ambos guardan ese momento como se guarda una llave. Saben que la llave abre un cuarto que no figuraba en el plano. Comienza entonces la doble historia. Con Julián hay tardes de azul, caminatas por la playa, pan tibio compartido, pequeñas rutas de fin de semana que se prometen como un juego limpio. Con Esteban hay noches de ámbar, conversaciones lentas, música baja, un vaso de agua a la hora exacta, un silencio que cobija. Lucía no compara. En ambos encuentros hay verdad. Los dos la sostienen de modos distintos. Ella aprende a administrar el tiempo como si guardara una lámpara que no debe apagarse. Cierra puertas con suavidad, mide pasos, memoriza horarios. La discreción se convierte en su oficio más difícil. Pasan meses. La casa registra movimientos sutiles. Un mantel ligeramente fuera de lugar. Un vaso que vuelve siempre al mismo sitio. Un libro que queda abierto por la misma página. Isabel percibe que algo cambió. En Esteban descubre una nostalgia que no había visto hacía tiempo. En Julián advierte una alegría que no logra explicar. Pregunta sin preguntar. Observa más que antes. Las discusiones con Esteban crecen. Ella pide atención. Él pide paciencia. Los días se llenan de frases que buscan salida. A veces lo logran. A veces se quedan atrapadas en el comedor. Las peleas entre Esteban y Julián aumentan. Comienzan por un gasto en la empresa y terminan en reproches sobre el futuro. Julián pide innovar. Esteban exige prudencia. Se enfrentan como dos olas que no saben cuándo retirarse. Después de cada choque, el silencio huele a metal. Lucía recoge piezas de porcelana. Ordena sillas. Mira el mar desde la ventana para que el corazón recupere el ritmo. Aprende que la verdad cuando crece pide ventana. Una tarde de viento, Julián regala a Lucía un cuaderno de tapa azul. En la primera página dibuja una casa pequeña frente al mar con ventanas bajas y cortinas claras. Escribe una frase que pica en el pecho. Una casa para mirar el horizonte sin miedo. Lucía guarda el cuaderno como quien guarda una carta que llegó de muy lejos. Lo esconde junto a sus medias en el cajón. Siente un deseo verdadero de futuro. Siente también el peso de lo que esconde. Esa misma semana, Esteban muestra a Lucía una caja de madera con cartas antiguas. Hablan de un viaje que no ocurrió. De un puerto donde la gente canta al caer la tarde. De amigos que se quedaron en otra orilla. Esteban dice una frase que a Lucía le vibra en los huesos. Una vida puede ser correcta y aún así quedarse con sed. Ella le acaricia la mejilla con respeto hondo. No pide nada. No promete nada que lastime. Ambos saben que el cariño que los une exige cuidado para no convertirse en herida. Los días siguientes son un tejido apretado. Lucía calcula horarios como si contara estrellas. A las tardes del altillo suma noches de despacho. La casa aprende a callar. La cocina guarda secretos. El pasillo ensaya sombras. La verdad crece como una planta que busca la ventana. Nadie la ve completa. Todos la huelen. Llega el anuncio del aniversario de Esteban e Isabel. 30 años. Isabel quiere una cena ordenada. Pocos invitados. Vajilla de porcelana. Vino que esperó una fecha. Flores del jardín en jarrones altos. El párroco del pueblo para una bendición breve. Lucía limpia las copas hasta verse multiplicada en ellas. El mar ruge con insistencia. La radio advierte de temporal. Nadie cancela la cena. Esteban se ajusta el nudo de la corbata. Julián elige una camisa clara. Isabel prueba un vestido azul y se recoge el cabello. La mansión luce como si aguardara el paso de una banda. La cena comienza con un brindis. El párroco dice palabras que invitan a la serenidad. Los amigos hablan de veranos y de música. El abogado de la familia bebe más de lo debido y suelta un chiste torpe sobre rumores. Isabel afila la mirada. Pide claridad con una voz que corta sin gritar. El abogado se encoge. Menciona con vaguedad que la casa huele a secreto. Mira a Julián por un segundo que pesa demasiado. La mesa se enfría. Las cucharas dejan de sonar. Julián respira hondo. Se levanta. Sus manos tiemblan. Dice que está enamorado. Lo dice sin adornos. Isabel pregunta de quién. En ese momento Lucía entra con una fuente humeante. Sus ojos y los de Julián se encuentran. Esteban apoya las manos sobre la mesa. El mar golpea la baranda del acantilado. Julián dice la verdad. De Lucía. El salón pierde su equilibrio. Lucía intenta hablar. Explica que nada se planeó,
que el cariño llegó como llega la luz a un cuarto en penumbra. Esteban se pone de pie con el rostro pálido. Dice que también ama a Lucía. Lo dice sin orgullo. Lo dice con respeto. No es un impulso. No es una broma. Es una verdad que pide cuidado. El temporal apaga la luz un segundo. Las velas parpadean. Los invitados miran a las puertas. El párroco carraspea. La tía Concha baja los ojos. La luz vuelve. Nadie aplaude. Nadie brinda. Todos comprenden que la noche cambió de rumbo. Isabel pide fechas. Pide lugares. Pide una línea del tiempo que no haga daño de más. Julián habla de los paseos al acantilado y del altillo con maquetas. Esteban habla del despacho y de la radio. Lucía admite su error de haber creído que podía sostener dos amores en silencio. Dice que a los dos los quiere de verdad, que no son mitades, que su corazón se abrió en dos direcciones como dos ventanas hacia el mismo jardín. Pide perdón por el daño, no pide perdón por el amor. La sala contiene el aire. El reloj señala una hora lenta. Julián mira a su padre. Hay dolor y respeto. Esteban sostiene la mirada de su hijo. No hay desafío. Hay una rendición del orgullo. Isabel observa a ambos con un dolor que no busca herir. Comprende que el matrimonio también es el lugar donde la verdad debe sentarse aunque no haya silla. Decide no humillar a nadie. Decide hablar cuando se pueda hablar. Levanta la cena con un gesto. Los invitados se excusan. La casa queda con los cuatro y con la tormenta afuera. La noche posterior a la cena fue una manta pesada sobre cada cuarto. La mansión respiró en silencio, como si no quisiera llamar la atención del mar. Lucía no durmió. Lavó una taza limpia. Ordenó un cajón que ya estaba en orden. Se quedó mirando la llama pequeña de la cocina y recordó la primera vez que cruzó el corredor con su balde y su paño. Pensó en la palabra hogar. Pensó en la palabra verdad. Pensó en la palabra cuidado. Al amanecer, Isabel bajó descalza. Sus pasos fueron un mensaje tranquilo. Encontró a Lucía junto a la mesa. No hubo reproche. Hubo una pausa. Isabel se sirvió agua. La bebió con calma. Tengo preguntas. No para herir. Para entender, Lucía sintió. Quiero saber si piensas quedarte o irte. No te pido respuesta ahora. Solo dime si lo estás pensando. Lo estoy pensando, señora. Isabel dejó el vaso en la mesa. Gracias por decirlo sin adornos. En el altillo, Julián abrió las ventanas para dejar entrar la brisa. El papel de los planos tembló un poco. Bajó con una caja de herramientas, la dejó sobre la mesa del comedor y preparó café para todos. Era un gesto simple, un acuerdo silencioso de que el día seguiría su camino. Esteban llegó último. Tomó la taza. Miró a su hijo. Miró a su esposa. Miró a Lucía. El aire tenía sabor a decisión. A media mañana, Esteban llamó a Julián a la biblioteca. Cerró la puerta con respeto, no con miedo. El padre habló primero. No quiero pelear contigo. No quiero que esto sea una guerra. Julián apoyó las manos en el respaldo de una silla. Yo tampoco. Si hubiera sabido lo que pasaba, me habría apartado. No lo supe, Esteban asintió. La radio que nadie encendió parecía escuchar. El mar golpeó una vez y se retiró. Hay que elegir con cuidado. Elegir y sostener. Julián respiró. Estoy listo para escuchar lo que Lucía decida. No voy a empujarla. No voy a empujarte. En el cuarto azul, Isabel abrió el armario y bajó una caja antigua. Dentro había cartas y 2 fotos. Las puso sobre la cama. Llamó a Lucía. Cuando la empleada entró, Isabel señaló la ventana. Quiero que el aire circule. Hoy más que nunca, Lucía abrió de par en par. La cortina se pegó a la pared como si buscara quedarse. Isabel señaló una foto. Ella y Esteban en una plaza. 2 personas jóvenes que aún no sabían cómo se desgasta una costumbre. El amor cambia de forma. A veces se achica sin avisar. A veces se agranda cuando menos conviene. No voy a juzgarte, pero necesito que sepas que la casa necesita una verdad limpia para seguir en pie. Lo sé, señora. Quiero que te cuides y que nos cuides. Lucía se quedó mirando la foto con la sensación de que el tiempo la miraba de vuelta. Apretó el cuaderno de tapa azul dentro del bolsillo del delantal y sintió que la página de la casa frente al mar le latía en la palma. El primer día después del temporal interno fue de movimientos pequeños. La mansión eligió el lenguaje de los detalles. Esteban arregló la cerradura que se atascaba en la puerta del patio. Julián guardó herramientas en cajas rotuladas con lápiz. Isabel lavó la vajilla de la cena como si la espuma se llevara el peso de las palabras. Lucía aspiró el corredor y dejó silencios redondos, sin esquinas que cortaran. Por la tarde se sentaron los 4 en el comedor. Hablaron por turnos. Esteban pidió perdón por ocultar, no por sentir. Julián reconoció que vivía con una prisa que a veces confundía verdad con futuro. Isabel dijo que no aceptaría más secretos. Lo dijo con una autoridad limpia. Lucía tomó aire y pronunció la decisión que había masticado toda la noche. Voy a irme.
Lo dijo sin drama. Lo dijo con una firmeza que no pedía aplausos. El silencio que siguió fue un silencio que sabía ponerse de pie. Isabel se levantó y abrió la ventana. El mar entró en sonido. Nadie lloró. Nadie exigió. Esteban miró sus manos y después miró a Lucía. Gracias. Julián no dijo nada. Señaló el altillo con el mentón, como si le preguntara si quería despedirse de ese cuarto de maquetas que había sido testigo de la chispa. Lucía sintió. Subieron juntos. El altillo olía a madera nueva y a cola. Julián le entregó el cuaderno con la casa dibujada. Te prometí una ventana para mirar el horizonte sin miedo. Sea donde sea, que esa ventana te sirva. Lucía abrazó el cuaderno como se abraza un pan caliente. Bajaron sin palabras. La despedida fue al amanecer. Tía Concha llegó con abrigo y una bolsa de pan. Le puso a Lucía una postal con un faro en el bolsillo del abrigo, para que te guíe sin pedir explicaciones. Esteban se acercó a la reja. No fue un abrazo de adiós, fue un abrazo de gratitud. Julián llevó la valija hasta el coche. La dejó con cuidado. Isabel se mantuvo derecha, con la barbilla alta y los ojos limpios. Cuídate, Lucía. Cuídate y cuida lo que eres. La puerta del coche se cerró con un sonido breve. El motor encendió. El camino hacia el sur empezó con un hilo de luz en el borde de la carretera. Al llegar al puerto, la brisa tenía otro sabor. La hostería donde Lucía había conseguido trabajo la recibió con mesas de madera clara y una lámpara torcida. Esa tarde enderezó la lámpara, movió 2 sillas, abrió una ventana que nadie abría. El lugar cambió de aire. La dueña lo notó. Quédate en el turno de la mañana. Tienes manos que entienden las habitaciones. Lucía agradeció. Esa noche durmió con el cuaderno azul bajo la almohada. En la mansión, el primer domingo sin Lucía fue un domingo tímido. Isabel tocó el piano con torpeza dulce. Esteban arregló una persiana. Julián fue al acantilado con su libreta. Dibujó una curva, luego otra. La pasarela Ventanas de Agua crecía en su cabeza como una promesa de calma. Cuando volvió, Isabel lo esperaba en la galería con té. Te vi distinto desde la cena. Distinto para bien. Julián sonrió sin defensa. Estoy aprendiendo a bajar el paso. Isabel asintió. Eso también es arquitectura. El anuncio del concurso llegó por correo. La obra de la pasarela había sido elegida por su claridad y su modo de enseñar a mirar sin temor. La noticia movió la mansión en un vaivén de alegría sobria. Esteban abrazó a su hijo sin medir la fuerza. Isabel puso flores nuevas en el comedor. La radio dijo una melodía ligera. En el puerto, Lucía leyó la noticia en la biblioteca municipal y se quedó mirando la pantalla un rato largo. Le deseó bien en voz baja al joven que había aprendido a decir por favor y perdón. Los meses siguientes dibujaron otra geografía. La casa de la colina y la hostería del puerto aprendieron a reconocer el ritmo del día sin atragantarse. Esteban redujo viajes y aumentó paseos cortos al mercado. Aprendió a comprar naranjas eligiendo el peso en la palma. Isabel volvió a la costura y reparó un mantel con paciencia de madre. Julián sumó al equipo de obra a 2 estudiantes del pueblo para enseñarles a medir sombras. En el puerto, Lucía instaló una jarra con ramas de romero en cada mesa. La gente empezó a pedir pan con aceite y sal. Había un reloj viejo en la pared que no funcionaba. Ella le dio cuerda. El tic-tac volvió con una precisión de cuento. Se hicieron pequeños rituales. A las 4 de la tarde, un señor de sombrero pedía té con cáscara de limón y leía el diario deportivo. A las 6, una señora de abrigo gris tomaba una sopa suave y dejaba un caramelo en la barra. A las 7, un marinero viejo contaba historias de temporales que no estaban en los mapas. Lucía escuchaba como quien escucha el latido de una casa que empieza a quererla. Una tarde la mansión recibió a 2 amigos de los Vargas. Trajeron un álbum con fotos de juventud. Esteban y Isabel miraron las imágenes sobre el mantel. Apareció una foto antigua de la biblioteca y otra de la galería con bugambilias recién plantadas. Julián entró con las manos manchadas de cola y madera. Se quedó detrás de la silla de su madre con la cabeza inclinada. Vieron un retrato de Esteban de traje claro apoyado en la baranda de la escalera. Isabel sonrió con cariño. Aquí te enamoraste de la idea de ser para siempre. Esteban se rió por lo bajo. Me enamoré de la idea de cuidarte todos los días. Fallé muchas veces. Isabel puso la mano sobre la suya. Aprendimos. El día de la inauguración de Ventanas de Agua, el cielo estaba limpio. La pasarela brillaba como una línea que supo escuchar al viento. El pueblo se reunió sin estruendo. Julián habló poco. Agradeció al equipo y a su familia. El párroco bendijo. Un grupo de niñas cruzó la curva con helados en la mano. Una de ellas señaló el agua con un dedo sorprendido. La foto apareció en el diario local. Esa noche Lucía recortó la imagen y la pegó en su cuaderno. Debajo escribió una línea. Mirar sin miedo es un oficio que se aprende. En casa, Esteban abrió la radio y la dejó en volumen bajo. Pensó en el modo extraño en que una verdad difícil puede convertirse en manual.
Se sirvió un vaso de agua. Salió a la galería. Vio a Isabel cortando lavanda. Ella levantó la vista. Él ofreció su mano. Ella la tomó. Fueron unos pasos sin palabras. La mansión conocía ese baile. El tiempo trajo cartas sin firma con dibujos de faros, de casas, de ventanas bajas. No eran mensajes de nostalgia. Eran señales de que el cuidado seguía en marcha. Isabel los guardaba en una caja de madera. A veces los leía sola. A veces leía en voz baja al borde de la cama. Esteban se acostumbró a pasar la mano sobre la tapa de la caja cuando entraba al cuarto azul, como quien toca una campana para que la casa recuerde su ritmo. Julián dio una charla para estudiantes. Llevó fotografías de la pasarela y de sus primeros bocetos. Dijo que una curva bella puede ayudar a respirar. Dijo que un puente no es solo técnica, también es promesa. Un estudiante preguntó qué hacer cuando un plano se rompe por la mitad. Julián sonrió. Se aprende a pegar las partes con un pegamento que se llama paciencia. Nadie lo vende en ferreterías. Se fabrica con días. En el puerto un cliente olvidó un cuaderno infantil. Lucía lo abrió para buscar el nombre. Encontró un dibujo de una casa con una puerta grande y la frase «Yo vivo donde me esperan». Sonrió. El niño volvió corriendo. Lucía le devolvió el cuaderno y le regaló una galleta de anís. Él agradeció con una reverencia torpe. La frase se quedó flotando en el aire de la hostería. El invierno trajo lluvia pareja. La mansión la recibió con lámparas encendidas y mantas en la galería. Isabel y Esteban discutieron una noche por una tontería. La voz subió un tono. Se miraron. Sonrieron sin ironía. Bajaron el tono. Julián pasó con un plano bajo el brazo. No se detuvo. Aprendió a confiar en que ellos sabían resolver. Por la mañana Esteban dejó una nota en la mesa. Perdonar rápido es una manera de no quemar los puentes. Isabel guardó el papel en un libro de tapas verdes. La hostería tuvo su propia lluvia. Gotas en el vidrio, vapor en la cocina, pan tibio sobre el mostrador. La dueña, que ya pensaba en retirarse, habló con Lucía. Quiero que te quedes con el lugar. No será fácil al principio. Nadie dijo que las cosas que valen la pena sean fáciles. Lucía pidió un día para pensarlo. Caminó hacia el faro. Se sentó en la piedra plana de siempre. Miró el agua. Abrió el cuaderno azul. Hizo una lista. Al final escribió una oración que la sostuvo. Puedo, aceptó. Empezó un tiempo de números y de recetas, de cuentas y de ramos de romero. El local tomó el pulso de sus manos. La mesa del rincón se volvió punto de encuentro para lectores y para gente que simplemente necesitaba un lugar para respirar. Una señora le dejó una carta con un corazón dibujado y estas palabras. Gracias por calmar la tarde. Más adelante, Julián viajó por trabajo al puerto. Entró a la hostería. Lucía lo saludó con una sonrisa limpia. Hablaron del viento y del color del cielo. No hicieron arqueología. Insistieron en el presente. Cuando él se fue, dejó una nota breve. Tu luz está bien puesta. Lucía la guardó en el cuaderno. No como reliquia. Como mapa. Las estaciones siguieron y con ellas los cambios suaves. La mansión pintó el corredor otra vez. Esteban y Julián plantaron lavanda. Isabel cambió las cortinas por telas claras que movían la luz de otro modo. Los vecinos volvieron a la mesa de los domingos. La risa recuperó su lugar. El piano del cuarto azul dejó de ser una estatua. Una vez por semana, Isabel lo abría y probaba acordes como quien prueba pan. Esteban escuchaba sentado, con la mano sobre la mesa y el rostro en calma. Julián a veces se sumaba con un silbido que no desentonaba. En el puerto, la hostería celebró el primer año bajo la mano de Lucía. No hubo fiesta enorme. Hubo pan con romero, una lectura del grupo de los miércoles y una canción cantada entre todos. Un marinero golpeó la mesa con los nudillos para marcar el ritmo. Lucía levantó la taza hacia el aire. Gracias. La palabra se pegó a la pared como un papel pintado. Una tarde llegó a la mansión una caja sin remite. Dentro, un faro de madera pequeño. Lo colocaron en la biblioteca. Esteban lo tocó al pasar. Isabel lo limpió con un paño cada semana. Julián lo miró antes de salir hacia la obra. No hablaron del origen. Lo importante no era quién lo envió. Era lo que recordaba. El segundo verano después de la cena encontró a la familia caminando con otra postura. Las discusiones existían, pero ya no eran cuchillos. Eran señales de que había cosas por ajustar. Se ajustaban y seguían. Julián recibió la visita de 2 colegas de la ciudad que querían ver ventanas de agua. Cuando se despidieron, uno de ellos le dijo que la obra tenía una calma que no se aprende en los libros. Julián supo de qué calma hablaba, aunque no la nombró. Lucía volvió por unos días al pueblo para ver a tía Concha. Caminó hasta la plaza. Compró pan en la tienda de siempre. Miró la mansión desde la calle lateral. No entró, no por desamor. Por respeto, se quedó un momento. Saludó con la cabeza.
Regresó al puerto con la certeza de que a veces el pasado no pide visita, solo un saludo a la distancia. Al abrir la hostería, puso el mantel de guarda azul. Encendió la lámpara de la mesa del rincón. El día respondió con un olor amable. Una noche clara la mansión se llenó de voces. Amigos viejos trajeron historias nuevas. En la galería, Esteban levantó una copa de agua. Dijo que no sabía si había aprendido tarde, pero había aprendido. Isabel sonrió. Julián tocó con la yema de los dedos la baranda como quien agradece hacia abajo. El mar siguió con su vaivén sin preguntar nada. En el puerto, Lucía cerró la hostería y se sentó en el umbral. La calle estaba en calma. Se oyó el canto de alguien lejos. Tomó el cuaderno azul. Escribió una última línea por esa noche. La paz no vino sola. La invitamos cada día. La historia siguió su curso sin necesidad de empujones. Y si alguien preguntaba por qué la mansión parecía ahora más luminosa, la respuesta era sencilla. Porque allí se dijo todo. Porque se eligió a tiempo. Porque un padre y un hijo aprendieron a hablar sin romperse. Porque una esposa y un esposo cambiaron orgullo por conversación. Porque una mujer con manos pequeñas abrió ventanas hacia el horizonte y se fue sin rencor para que nadie se partiera. Y el mar, que no entiende de firmas ni de remitentes, siguió entrando por las ventanas, claro como una verdad que ya no necesita esconderse. El tercer otoño, desde la noche del temporal, llegó con un brillo pausado sobre las baldosas de la galería. La mansión ya no olía a miedo, olía a pan y a lavanda. La hostería en el sur abría sus puertas cada mañana con una campanilla que sonaba a saludo y a promesa. Entre ambos lugares viajaba una brisa discreta que no llevaba carta ni remitente, pero dejaba una misma frase sobre las mesas. Cuidarse es un modo de amar. Un mediodía, Esteban encontró en la biblioteca un sobre grande con planos viejos. Eran proyectos que nunca se hicieron. Una cancha, un patio techado para un colegio, un pequeño muelle. Se sentó en la mesa y los fue extendiendo como si ordenara una historia. Isabel entró con una jarra de agua. Vio los papeles. Él la miró con una mezcla de orgullo sereno y pregunta. «Muchos caminos no se tomaron», dijo Esteban con calma. «Tal vez podamos tomar alguno ahora». Isabel apoyó la jarra. Le acomodó el cuello de la camisa como hacía al principio de su matrimonio. Dijo que sí, pero con condición. Que fueran caminos que mejoraran la vida de alguien más. Esteban asintió. Julián llegó con su cuaderno bajo el brazo. Se inclinó sobre los planos. Propuso convertir uno en una plaza de juegos de sombra. La conversación fue la más larga en mucho tiempo y nadie alzó la voz. La mansión agradeció en silencio. En el puerto, Lucía recibió a una joven que pedía trabajo por horas. Se llamaba Mara. Traía un cuaderno con dibujos de tazas, faros y mesas. Lucía la escuchó con atención. Le ofreció un turno corto para empezar. Mara aprendió a ajustar la lámpara de la esquina sin tocar la pantalla con los dedos. Aprendió a dejar sobre el mantel una servilleta como si fuera un pañuelo en un hombro querido. A la semana, la hostería tenía otra respiración. Lucía se descubrió feliz de no hacerlo todo sola. La temporada de vientos fuertes anunció un temporal grande. El parte del clima lo dijo sin dramatismo. 2 días de lluvia intensa. En la colina, Esteban y Julián revisaron canaletas y cerraron contraventanas. Isabel bajó las macetas. En el sur, Lucía aseguró el toldo, movió mesas hacia el centro, reforzó la puerta con un pestillo que apenas recordaba. El temporal llegó como llegan las cosas que ya no asustan. Fuerte e inevitable. La mansión se sostuvo con la memoria de otras noches. La hostería resistió con su olor a pan. Esa primera noche de lluvia, Esteban sacó la caja de madera de la biblioteca y la dejó abierta. No para leer, para recordar que había cosas que podían guardarse sin que quemaran. Isabel acercó una manta. Julián preparó una sopa con una receta que aprendió a fuerza de repetirla. Comieron los tres mirando cómo el agua golpeaba el vidrio y caía después en hilos mansos. Nadie nombró el pasado. Era como si el pasado estuviera sentado a la mesa en condición de invitado sin derecho a voto. En el sur, Lucía sirvió sopa a 2 viajeros empapados. Mara secó el piso con un gesto rápido. La campanilla dejó de sonar porque la puerta quedó cerrada por seguridad. La radio trajo noticias de la costa. Todo normal, solo agua. A medianoche, Lucía se quedó sola en el salón. Se sentó en la mesa del rincón y abrió el cuaderno azul. Escribió una línea que le calmó la frente. Dejar pasar la tormenta es también un oficio. Apagó la lámpara y fue a dormir con la música del agua en la cabeza. Al día siguiente, el temporal bajó un poco la voz. En la mansión, la luz amarilla de la mañana se quedó un buen rato sobre la repisa de la biblioteca. En la hostería, la primera bandeja de pan salió del horno con un olor que parecía de celebración. Lucía abrió la puerta. La campanilla sonó como una respiración recuperada. Un marinero viejo entró con su gorra en la mano. Pidió té y dejó sobre el mostrador una concha brillante. Para el estante, dijo. Lucía la puso junto a la postal del faro. Pasaron semanas.
La obra de la plaza de juegos empezó a tomar forma. Julián diseñó estructuras ligeras. Esteban se encargó de conseguir madera buena a precio justo. Isabel coordinó con las madres del barrio para pensar sombras, bancos, fuentes de agua. El primer sábado de voluntariado fue un día claro. La mansión envió jarras de limonada y una olla con sopa. En la plaza los vecinos clavaron estacas, pintaron tablas, atornillaron con la paciencia que pide lo que quieren cuidar. Julián se detuvo un segundo para mirar cómo un niño de 8 años le enseñaba a su abuelo el camino más corto entre dos puntos recién trazados. Sonrió sin pensar. Lucía recibió noticia de que la dueña de la hostería, ya retirada, pensaba vender el edificio a un pequeño consorcio. Le ofrecieron a Lucía un alquiler estable y un contrato largo si se encargaba de todo. Era un salto grande. Se asustó porque el miedo también es una forma de respeto. Llamó a tía Concha. La tía dijo que el miedo es brújula, no pared. Lucía respiró y decidió que aceptaría si lograba sostener el alma del lugar sin ahogarla con papeles. Preparó números en una libreta limpia. Mara le ayudó al hacer cuentas como quien pega una silla nueva. Firmó con un pulso firme. Abrió una caja de tiza y dibujó en el pizarrón del día una frase clara. Estamos aquí para cuidar su tarde. Julián recibió una invitación para una exposición con jóvenes arquitectos. Lo dudó un día por pudor. Luego aceptó. Llevó fotos de ventanas de agua, el plano de la plaza de juegos y un pequeño texto donde decía que un puente es una manera de recordar que siempre hay otra orilla. Esteban y Isabel asistieron y se sentaron al fondo. Cuando Julián terminó, lo aplaudieron de pie. Esteban no disimuló el orgullo. Isabel se limpió un brillo en los ojos. Al salir compraron pan y volvieron caminando para conversar con calma. En el puerto la hostería recibió a una pareja de viajeros que discutían en voz baja. Se sentaron en mesas distintas. Pedían lo mismo pero con distinto tono. Lucía adivinó que se querían y que estaban tatemados por algo sin nombre. Les sirvió pan y té. Les dejó sobre el mantel un papel con 2 líneas. A veces no hace falta convencer. Solo escuchar. No se quedó mirando. Siguió con sus tareas. Ellos doblaron los papeles. Compartieron el pan. Al salir dejaron una nota. Gracias por dejarnos estar en tu mesa aunque no supiéramos hablar. La plaza de juegos se inauguró con una banda del colegio. Los bancos se llenaron de familias. Hubo globos. Hubo helado. Hubo una niña que se acercó a Esteban y le tocó el borde de la chaqueta para decirle gracias con una timidez valiente. Él bajó la cabeza y respondió con una palabra que cada día se le daba mejor. De nada. Isabel se llevó a casa un dibujo que una madre dejó olvidado. Era un sol torpe y hermoso. Lo pegó en la cocina. Una tarde despejada, Julián hizo algo que venía aplazando. Escribió una carta a Lucía. La mantuvo breve. Contó que la plaza estaba viva y que la pasarela seguía enseñando a mirar. Dijo que esperaba que ella estuviera bien y que tenía un rincón con luz en su vida diaria. La envió sin esperar respuesta. Lucía la recibió y la leyó entre una bandeja y otra. Se sentó un minuto. Sonrió. Escribió 2 líneas y una receta de pan de semillas con romero. Las manos que curan pueden aprender a cuidar harina, escribió. Puso el papel en el sobre y lo dejó en el buzón del puerto. El verano siguiente fue ancho y manso. La mansión eligió pintar otra vez el corredor. Esta vez un tono apenas más cálido. Esteban se ensució los dedos. Isabel ató su cabello con un pañuelo. Julián marcó con lápiz la línea que no debían pasar. Al terminar, abrieron las ventanas. Vino un aire nuevo. La casa tomó nota. La hostería cambió 2 mesas y agregó un estante para libros viajeros. La gente dejó novelas leídas y tomó cuentos para llevar a la playa. Mara hizo carteles pequeños con frases simples. Devuelva el libro cuando termine su merienda. Si no lo termina, tráigalo la semana próxima. La confianza se volvió parte del menú. A veces llegaban noticias de la ciudad. Proyectos, ferias, una mención en una revista regional para ventanas de agua. No eran trofeos. Eran recordatorios de que el trabajo bien hecho encuentra su espejo. Esteban recibió una invitación para hablar en una mesa redonda sobre empresas familiares. Habló de tiempos, de acuerdos y de evitar que el orgullo coma a la verdad. Cuando volvió, Isabel había dejado sobre la mesa una tarta de limón. Él se sentó. Comieron en silencio. A veces los mejores diálogos no tienen palabras. Llegó un día difícil. Esteban recibió un resultado médico que pedía atención. No era una urgencia de sirenas, pero era un aviso serio. Lo compartió con Isabel y con Julián sin tratar de hacerlo más pequeño. Los dos respondieron con lo único que habían aprendido. Presencia. Una semana de estudios. Una dieta. Paseos cortos. Esteban obedeció sin hacerse el fuerte. Una mañana, sentado en la galería, dijo en voz baja una frase que nadie esperaba escucharle. Tengo miedo, pero no estoy solo. Isabel le tomó la mano y apretó sin teatralidad. Julián se sentó a su lado y habló de una sombra bien puesta en la plaza. Esteban sonrió.
El miedo por un rato fue menos grande. Lucía recibió la noticia por una carta breve de Isabel. Solo decía que Esteban estaba cuidándose y que la casa andaba con paso más lento. Lucía respondió con una caja que contenía té de hierbas y una nota de su cuaderno. El cuerpo también es una casa. Cocínalo con calma. Isabel dejó las hierbas en un frasco transparente y colocó la nota en el borde del espejo. Por la tarde preparó una jarra de infusión. La mansión olió a campo y a cocina de infancia. Los estudios salieron mejor de lo temido. Esteban se abrazó a la medida nueva de su vida. Más caminatas, menos reuniones pesadas. Una siesta cuando hiciera falta. Agradeció en voz alta a Isabel y a Julián. Lo dijo sin vergüenza. La biblioteca se convirtió en su territorio de descanso. A veces leía una página. A veces miraba por la ventana. A veces no hacía nada. Descubrió que no hacer nada en paz también es trabajo. En el puerto, a Lucía le tocó atravesar una prueba distinta. Una madrugada se rompió un caño del fregadero y el agua quiso llevarse la cocina. Mara la llamó con urgencia. Llegaron 2 vecinos. Trajeron herramientas. Lucía coordinó como si dirigiera un pequeño barco en mitad del oleaje. A las 6 de la mañana el agua ya estaba en su sitio. El piso estaba seco. El horno funcionaba. Lucía se quedó sola un minuto y respiró con los ojos cerrados. Luego amasó. El primer pan de ese día tuvo algo de victoria y un poco de abrazo. El invierno fue corto. La primavera llegó con mariposas pequeñas en el patio. La mansión celebró con una mesa en la galería. Hubo sopa, pan y flores. La hostería celebró con un cartel en la puerta. Hoy la tarde se sirve con brisa. La gente entró y salió dejando monedas y gracias sobre el mostrador. Una mañana clara, Julián se detuvo frente a la biblioteca y encontró a su padre copiando a mano una lista de canciones. Isabel estaba al lado cortando una hoja de papel en marcadores de libros. Julián se sentó y dejó el teléfono a un lado. Pasaron un rato juntos sin una urgencia externa. Esteban levantó la vista y pronunció una frase que quedó como lema. La prisa no siempre llega a lugares más verdaderos. Isabel añadió otra. El cuidado siempre llega a casa. Lucía, en paralelo, decidió enseñar a Mara a llevar las cuentas. Le explicó cada cifra con paciencia. Le mostró la caja con cartas. Le dijo que había palabras que debían guardarse en papel, no en la cabeza. Mara aprendió rápido. Un día después del cierre dejó una nota en la pizarra. Gracias por enseñarme sin apuro. Lucía la leyó y guardó el borrador sin borrarla todavía. Le gustaba ver esa frase cuando el salón estaba vacío. La vida siguió con su inventario. En la mansión, la plaza de juegos necesitó arreglo y el barrio se organizó en horas. En la hostería, un cliente olvidó un libro y volvió 3 días después a pedir perdón por la tardanza. Nadie lo juzgó. Se rieron. Se le sirvió té con limón y el libro volvió a su dueño. Una tarde con viento, Esteban recibió otra carta sin firma. Dentro solo había un papel con una palabra: gratitud. Él la llevó a la biblioteca y la puso debajo del faro de madera. No supo si era de Lucía, de algún vecino o de alguien que pasaba por la pasarela. No importó. Miró el faro. Miró la palabra. Tomó aire y bajó la escalera con un paso más. Firme. Julián recibió un correo de una universidad que quería que contara el proceso de la pasarela y de la plaza de juegos. Aceptó. Preparó un texto con anécdotas y con errores transformados en aciertos. Dijo que la belleza sin cuidado dura poco y que el cuidado sin belleza a veces no se queda en la memoria. Los estudiantes lo escucharon con atención. Una joven le preguntó si alguna vez había tenido miedo de construir algo que no supiera cómo sostener. Julián sonrió. Dijo que sí. Dijo que el miedo y la humildad son familia y que una curva bien hecha ayuda. Lucía planeó con Mara un pequeño ciclo de noches de cuento. Una vez al mes, la gente se sentaría en la hostería a escuchar historias mientras caía la tarde. La primera noche fue tímida y hermosa. Se leyeron 3 cuentos breves. Hubo té, pan con romero y una canción que alguien tarareó sin querer. Lucía cerró la puerta al final y apoyó la frente en el vidrio. Dijo en voz baja una frase que en la mansión alguien también habría dicho esa misma noche. Estamos bien. Una mañana azul, el cartero dejó en la mansión un sobre con una postal. Un faro en medio de una niebla suave. Detrás una línea. Que el mar sea claro para todos. Isabel la pegó en la biblioteca. Esteban la miró y sin comentarlo se dirigió a la galería para revisar el borde del piso. Julián pasó y se quedó un momento frente al faro. Luego subió al altillo a ordenar herramientas. Nadie hizo un ritual. La postal se convirtió en parte de la casa como una piedra más del muro. El tiempo tejió más días y la historia se acomodó como una manta bien puesta. Esteban cada tanto se detenía frente a la radio que alguna vez fue refugio. Ahora era compañía. Isabel de vez en cuando abría el piano y dejaba caer notas que no buscaban demostrar nada. Julián aprendió a dejar el trabajo en la mesa cuando el día terminaba.
Lucía aprendió a cerrar la hostería a la hora justa sin culparse por no alargar la noche. Una tarde al borde del verano, el pueblo organizó una feria junto a la pasarela. Puestos de pan, frutas, libros, artesanía. La mansión contribuyó con flores del jardín y una mesa clara. La hostería Marea Baja, como la había nombrado Lucía tiempo atrás, envió panes de romero y galletas de anís a través de un repartidor que viajaba cada semana. Gente del puerto reconoció el sabor. Sonrieron ante la coincidencia. Una mujer comentó que en 2 ciudades distintas habían probado el mismo pan con el mismo cuidado. Alguien respondió que a veces los lugares que aprenden a escuchar se parecen entre sí aunque no se conozcan. Al caer la tarde, cuando el sol pintó de oro la curva de ventanas de agua, Isabel tomó el brazo de Esteban y le pidió caminar hasta la mitad. Julián los acompañó unos pasos y luego se quedó atrás para dejarlos ir a su ritmo. En la mitad exacta, Esteban apoyó ambas manos en la baranda y miró el mar con calma. Isabel le puso la cabeza en el hombro un instante. El viento no fue un obstáculo, fue un telón que dejó pasar las palabras justas. «Lo hicimos bien», dijo ella. Esteban no discutió. Dijo sí, dijo gracias. Y esa simple conversación fue el final de un largo capítulo. En el puerto, Lucía apagó la lámpara de la esquina y revisó las sillas. La planta de hojas redondas saludó a la brisa con paciencia. Mara escribió otra vez en la pizarra antes de irse. «Mañana hay pan con romero». Lucía se quedó un minuto mirando la mesa del rincón. Tocó con la punta de los dedos el mantel de guarda azul. No nombró a nadie. Agradeció a todos. Cerró con doble llave. Afuera el faro guiñó. Adentro la calma se quedó. Y si alguien preguntara si esta historia tuvo comienzo, medio y fin, la mansión y la hostería responderían con la misma certeza. Sí. Empezó con una verdad escondida. Siguió con un cuidado que aprendió a decirse y terminó en una claridad que no grita. No hubo héroes perfectos. Hubo personas que eligieron cada día. Hubo un amor escondido que se volvió respeto abierto. Hubo peleas que aprendieron otro idioma. Hubo ventanas que se abrieron hacia el horizonte. Y la brisa sin firmar se encargó de lo demás. El amanecer trajo un cielo lavado y una brisa templada que olía a pan y a lavanda. En la mansión, Esteban cruzó el corredor con paso sereno y dejó la mano un segundo sobre la baranda, como si saludara a la madera. Isabel abrió la ventana del cuarto azul y permitió que la luz recorriera la pared hasta posar su centro en el piano. Julián pasó al altillo, ordenó herramientas por tamaño y limpió con un paño los restos de polvo que quedaban en la maqueta del primer puente. Nadie dijo palabra. La casa hablaba sola con sus gestos. En el puerto, la hostería Marea Baja levantó su persiana con un sonido limpio. Lucía encendió la lámpara del rincón, comprobó el color del mantel de guarda azul y aspiró ese primer aire del salón que parece mezclar miel con mar. Mara llegó con una canasta de pan y una sonrisa despierta. «Hoy tenemos visita del colegio», dijo. «Traen cuadernos y hambre de merienda». Lucía rió. El ruido de la calle se acomodó en los bordes de la puerta, como si respetara un territorio de calma. A media mañana Esteban recibió la confirmación de un pedido grande de la empresa. Ya no lo celebró con la vehemencia de otros años. Llamó a Julián para revisar plazos y luego buscó a Isabel en el jardín. «Comparten una naranja», propuso con una media broma que era también una caricia. Isabel peló la fruta con un cuchillo pequeño y repartió los gajos sobre una servilleta. El jugo les perfumó la punta de los dedos. De pronto, sin haberlo planificado, hablaron de su primera casa de casados, de la ventana estrecha que no dejaba entrar la brisa y de aquella vez en que el techo goteó una madrugada de invierno. Reír de lo que antes pesó fue una manera de agradecer. Julián dejó un juego de bancos nuevos en la plaza de juegos. Los niños estrenaron la madera con una carrera que terminaba en respiro. Una madre le dijo que los bancos parecían saber dónde dolían las rodillas. Él respondió que eso era exactamente lo que buscaba. De regreso pasó por la pasarela y caminó hasta la mitad. En el vidrio del agua vio su sombra más alargada y no sintió prisa por llegar a ninguna orilla. La curva le enseñó de nuevo que hay trayectos que son el destino. En Marea Baja, el grupo del colegio ocupó las mesas del fondo. La maestra pidió té y pan con miel. Los chicos sacaron cuadernos y dibujaron ventanas. Lucía se acercó a mirar, con la discreción de quien no quiere alterar la música de la tarde. Vio puertas grandes, marcos inclinados, balcones de colores. En un dibujo reconoció la mansión de la colina, no por fidelidad del trazo, sino por su aire. Ese aire de casa que escucha. «¿Cómo se llama?», preguntó el niño. La maestra sonrió. «La casa de las ventanas claras», dijo. Lucía, de vuelta en la barra, sintió que el nombre se le quedaba en la piel. El verano avanzó con luz redonda. En la colina, una tarde se soltó un tornillo de la baranda de la galería y Esteban lo apretó sin llamar a nadie. No era testarudez, era gusto por cuidar con sus manos. Isabel colocó una hilera nueva de frascos con flores, pequeñas, y escribió con tiza los nombres en etiquetas.
lavanda, salvia, romero. Julián trajo del pueblo una tela cruda para cortinas y dejó a su madre elegir el pliegue. El comedor ganó un tono más claro, como si la tela enseñara a la luz a caer. En el puerto, una lluvia breve limpió la calle y dejó el aire como recién hecho. Mara cambió el agua de los floreros. Un hombre mayor entró con un violín en estuche y preguntó si podía tocar una pieza a cambio de una sopa. Lucía lo invitó a la mesa del rincón. El hombre tocó una melodía sencilla. Nadie aplaudió fuerte. Se respetó el volumen de la canción. Al terminar, Lucía sirvió sopa con pan de romero y, sin planearlo, escribió en el pizarrón del día una frase. Lo simple también afina. Esa noche Julián se quedó en el altillo hasta tarde. Revisó fotos viejas de maquetas, anotó ideas para una pérgola en la plaza y se permitió pensar en la palabra hogar como un verbo. Hogarear. Sonó extraño y sin embargo útil. Bajar el tono. Poner agua. Enderezar una lámpara. Abrir una ventana. Un verbo con muchas manos. Semanas después, la mansión recibió al médico de cabecera de Esteban para un control. Presión bien. Ritmo bien. Caminatas sí. Postres menos. Esteban prometió obedecer con una seriedad que hizo reír al doctor. Isabel detrás asentía con media sonrisa. Julián le preguntó al médico si era cierto que el dibujo calma. El médico dijo que sí, no por magia sino por respiración. El altillo se ganó esa tarde una condición de sala de estar del corazón. En el puerto, una mujer dejó una carta sin firma a nombre de Marea Baja. Decía gracias por el silencio que nos prestan cuando lo necesitamos. Lucía la pegó por dentro de la puerta en un lugar que solo ella y Mara veían al abrir o cerrar. Era un recordatorio de propósito, una brújula de pared. Un mediodía de sol impar, Esteban encontró a Julián al pie de la escalera con una caja pesada. ¿Qué hay ahí?, preguntó. Herramientas que ya no usamos, respondió el hijo. Esteban lo ayudó a bajarla. La dejaron en la mesa de trabajo del patio. Revisaron juntas en silencio cada llave y cada clavo. Separaron lo útil de lo gastado. Hablaron poco. Era un inventario de objetos y de días. Al final guardaron una pinza vieja que ya no apretaba pero que había estado en todas las reparaciones importantes. ¿Para qué la guardamos?, se rió Julián. Para acordarnos, contestó Esteban. Mara recibió una oportunidad de estudiar contabilidad por las tardes. Tenía miedo de dejar sola a Lucía en la hora de más movimiento. Lucía la empujó con cariño. Anda, la hostería se acomoda. En la mesa del rincón, la lámpara sabe esperar. Mara lloró sin escándalo. Llevó en el bolsillo una nota con una frase escrita por Lucía. Aprender también es servir. Una tarde sopló un viento de sur que dejó a la mansión sin luz 2 horas. Nadie entró en pánico. Isabel encendió velas por gusto, no por urgencia. Esteban habló del primer verano allí, cuando todo les parecía demasiado grande. Julián contó de una charla con estudiantes en la que uno le preguntó si los puentes eran más de ir o de volver. Dijo que respondió que un puente es siempre ida y vuelta, y que en esa ida y vuelta se hace el corazón del barrio. Rieron. La luz regresó con discreción y nadie la celebró más de lo necesario. Ya no eran gente a merced de los apagones del alma. Lucía hizo un cierre de mes con cuentas exactas y se permitió una compra sin culpa. Un radio pequeño de madera clara. Lo colocó sobre la repisa del rincón y sintonizó una emisora de música suave. El salón se llenó de notas sin pretensión. La señora del abrigo gris dijo que la radio tenía voz de casa. El marinero viejo dijo que ese timbre le recordaba a la cocina de su madre. Lucía bajó el volumen un punto y apuntó en su cuaderno. Lo justo. En la colina, una carta llegó con una postal de una playa sin nombre. Detrás, un trazo breve. A veces, para decir la verdad, alcanza con abrir la ventana. Isabel la leyó, la dejó sobre la mesa y siguió amasando pan. Esteban pasó, la miró de reojo y sonrió. Julián la vio al mediodía y le hizo un lugar entre los libros de la biblioteca. Ninguno necesitaba confirmar nada. El gesto era suficiente. Con el cambio de estación, el pueblo organizó una jornada en la pasarela para leer en voz alta. Niños, abuelos, adolescentes con timidez y una risa fácil. Julián leyó un fragmento de un cuento que hablaba de mirar el mar sin quedarse a vivir en el borde. Esteban escuchó con los brazos cruzados y los ojos atentos. Isabel repartió galletas. Una mujer se acercó a Lucía al final y le dijo que en su hostería la tarde no se rompía. Lucía respondió que la casa le había enseñado un truco: respetar los pasos y el aire. La mujer no entendió del todo, pero asintió con gratitud. El otoño trajo una noticia de salud para tía Concha. Nada grave, pero suficiente para pedir una visita. Lucía viajó un fin de semana. La tía la recibió con olor a jabón y a pan. Hablaron hasta tarde con tazas de té en la mesa. La tía dijo que había leído algo en el diario sobre la pasarela y que la foto le había gustado por la curva. Lucía sonrió. Es la curva de aprender, dijo.
De vuelta en el puerto, Marea Baja abrió con un par de flores nuevas en el vaso de la mesa de la esquina. Una mañana blanca, de esas que parecen hechas de papel, Esteban escribió en una hoja suelta un agradecimiento sin destinatario. Gracias por enseñar a mi casa a respirar. Dobló el papel y lo guardó en la caja de madera junto a los recortes y a las notas. Isabel lo encontró días después y no lo sacó. Solo apoyó la mano sobre la tapa, como se apoya la mano en un hombro para decir «aquí estoy». Julián, ya acostumbrado a las visitas de estudiantes, organizó una caminata desde la plaza de juegos hasta la pasarela. Les habló de sombra, de escalones, de barandas que no cortan la vista, de bancos con la altura correcta. Les dijo que la belleza también es responsabilidad. Un chico le preguntó si todas las cosas pueden arreglarse. Julián respondió con la verdad que tenía. No todas, pero muchas pueden aprender a estar mejor. En el puerto, Mara regresó de su clase caminando rápido. Entró a la hostería con la cara encendida y dejó sobre la barra un cuaderno con operaciones perfectas. Lucía aplaudió bajito. Preparó 2 tazas de té con cáscara de limón. Brindaron como brindan los que no quieren que el ruido rompa la tarde. Por el vidrio se veía la línea del mar como una promesa cumplida. Ese invierno fue suave. La mansión decidió pintar la puerta principal con un barniz que respetara las vetas. El brillo nuevo se parecía a una palabra bien dicha. La hostería cambió la posición de 2 mesas y ganó un pasillo de aire por donde los pasos podían moverse sin chocar. Pequeñas decisiones, grandes giros de la respiración. Un día llegó al pueblo la noticia de una obra nueva en el municipio vecino. Un concurso, una pasarela mínima sobre un arroyo. Julián preparó un boceto ligero. Dudó de presentarse. Esteban le dijo que a veces no se busca ganar, sino aprender la pregunta. Isabel desde la mesa añadió que no hay respuestas sin preguntas abiertas. Julián presentó el boceto. No ganó. Recibió, en cambio, una mención por su claridad. La carta decía que su propuesta ayudaba a mirar la orilla opuesta con respeto. Guardó la carta en el altillo junto a sus primeras maquetas. Fue mejor así. Lucía recibió una propuesta de la biblioteca del puerto para coordinar un club de lectura mensual. Aceptó con alegría prudente. El primer encuentro se hizo en Marea Baja. Se leyeron historias breves sobre casas, faros y ventanas. Alguien preguntó si la dueña sabía tanto de arquitectura. Lucía rió. Dijo que no. Dijo que solo había aprendido a escuchar habitaciones. Los asistentes miraron las paredes como si buscaran oír el latido. La radio de madera dejó caer una melodía simple. Nadie la mandó callar. Una tarde, Esteban invitó a Julián a caminar hasta el borde del acantilado, como al principio. Llevó en el bolsillo una nota que había escrito esa mañana. Se la entregó sin prólogo. Decía así: «Cuando te miro trabajar, entiendo que el tiempo no me pasó por encima, me enseñó a ir a tu lado». Julián guardó la nota en la billetera. No la sacó para releer. Le bastó el peso. Isabel, por su parte, recibió a 2 vecinas en el cuarto azul para hablar de organizar una ronda de apoyo a familias nuevas del barrio. Les mostró la caja con postales y cartas. No leyó nada. Solo dijo que las casas guardan mandamientos que no salen en libros. Decir a tiempo, pedir perdón, perdonar rápido, cuidar con hechos. Las vecinas se fueron con listas cortas y una certeza nueva de comunidad. El calendario avanzó hacia otra primavera. La pasarela Ventanas de Agua se llenó de bicicletas y de pasos curiosos. La plaza de juegos de sombras y risas. La mansión de panes y música baja. La hostería, de notas en servilletas y libros viajeros. Un hilo invisible unía cada sitio con el otro. No era nostalgia, era gratitud en presente. Una tarde limpia, Marea Baja cerró un poco antes. Lucía tomó un bus hacia la colina. Había pasado tiempo desde su último saludo a la distancia. Ahora iría con pasos claros. No buscaba escena, buscaba ventana. Llegó con el sol oblicuo. Caminó por la calle lateral. La mansión respiraba con las ventanas abiertas. Desde la galería llegó una música de piano, discreta y amable. Lucía no tocó a la puerta. Se detuvo frente a la reja, con la postal del faro en el bolsillo. El mar dijo su ruido de siempre. Después de un minuto dio media vuelta y caminó de regreso. Llevaba en el pecho la calma de quien no necesita ser visto para agradecer. Isabel, en la galería, sintió un perfume de romero que vino con el viento. Tocó el borde de la taza. Esteban levantó la vista del libro. Julián, al cruzar hacia el altillo, creyó adivinar una sombra conocida sobre el camino. Nadie se movió de su sitio. Cada quien supo a su manera que el círculo estaba completo. Aquella noche en el puerto, Lucía abrió su cuaderno azul. Escribió con letra firme. La casa aprendió a decir: «Nosotros también». Cerró el cuaderno, apagó la lámpara y dejó que la radio sonara 2 minutos más. En la colina, la mansión guardó la música en la madera y respiró parejo. Y si mañana alguien pregunta dónde empieza y termina esta historia, la respuesta no vendrá en fechas sino en escenas.
Empieza cuando se elige la verdad aunque tiemble. Sigue cuando el cuidado aprende a ser verbo. Termina cuando la paz ya no es excepcional sino costumbre. La mansión de las ventanas claras y la hostería marea baja comparten la misma brisa. Entra donde la puerta está abierta. Y en la mesa de ambos lugares queda escrita sin tinta y sin alarde la misma línea. Amar sin dividir, elegir sin herir, caminar sin esconder, respirar sin prisa, vivir.